Bueno, soy Larissa, directora de la carrera, y hoy estamos en esta asignatura Teorías de la Comunicación en una clase especial para nosotras y nosotros, lo que llamamos clase inaugural, en un juego de sentido, porque para nosotros es una clase inaugural porque inaugura el ciclo lectivo. Ayer tuvimos la clase inaugural de Analía Rey, hoy por la mañana la clase inaugural de Miguel Santagada. Es una manera de decir, bueno, no pasa desapercibido el inicio del ciclo lectivo. Nosotros hacemos un parate, comenzamos el ciclo lectivo, pero además lo hacemos homenajeando, de alguna manera despidiendo con mucho honor, con mucho afecto también, a profesoras y profesores que nos acompañaron durante muchos años. En general fueron nuestros profes también, fue mi profe también, Miguel Santagada. Es la maestría, no me acuerdo si es común, en la maestría segura. Entonces, homenajeamos a nuestros profes que, por el hecho de que se jubilaron, ya no dan clases en el grado, sí en el posgrado o en proyectos, o trabajan en proyectos de investigación, pero de alguna manera, de este modo, concluimos el trabajo en el grado después de muchos años, no solo de dictar clases junto a sus estudiantes, sino también de formar equipo. Por eso nombramos también a los colegas que nos acompañan, porque los profes también arman equipo con colegas más jóvenes a quienes van incorporando y formando, y por lo tanto, por todo ese trabajo nos parece importante que no pase desapercibida ese dejar la vida del grado, sino poder homenajearla haciendo lo que saben hacer y han hecho toda la vida, que es dando una clase. Seguramente hay ya otras celebraciones de despedidas, pero asaditos de por medio, no sé. Pero por lo menos para nosotras y nosotros institucionalmente, dando una clase. Pero además para nosotros esto tiene un sentido político-académico que tiene que ver con dejar también una huella institucional, en la memoria institucional. Por eso agradezco a los compañeros del CEPIA que están grabando esta clase, que se puede también ver con posterioridad, después de que termine, unos días después, en el canal de YouTube de la carrera. Van a encontrar ahí muchas de las clases inaugurales que de alguna manera van constituyendo marcas en la historia, en la memoria de nuestra carrera y de nuestra facultad. Y uno podría decir del campo académico de la comunicación también, porque nuestras profesoras y profesores han sido fundantes y protagonistas de la construcción del campo académico de la comunicación, que va celebrando junto con nosotros también sus 40 años. Pues podríamos decir que se empieza a consolidar, no a nacer, pero sí a consolidar con la recuperación de la democracia en nuestro país. Bueno, ahora sí presento formalmente a Miguel Santagada y los voy a dejar con él. Agradezco nuevamente a todo el equipo, a Víctor, a Roberto, a Gabriela y a todo el equipo por organizar esta clase junto con nosotros. Y les cuento que Miguel Santagada es profesor titular en varias cátedras universitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Facultad de Arte y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro, que está en Tandil, en Olavarría y en Azul. Es además licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y profesor en Letras también por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en el área de estudios culturales, ha dictado cursos de grado y seminarios de posgrado en diversas universidades del país y del extranjero. Dirigió desde 1994 y hasta 2014 el Centro de Estudios de Teatro y Consumos Culturales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ha publicado una treintena de artículos y varios libros sobre la especialidad. Su última publicación fue Inocencia y Culpabilidad, editada por Biblos en el año 2007. Y en breve la editorial UNICEN publicará su último libro de ensayos sobre las culturas contemporáneas, Metáforas de la Manipulación. ¿Ya está publicado o no? En breve. Ah, porque de acá dice en breve, pero ¿en cuándo lo publicaron? El 23. 23, por eso, en breve, no. Por eso llego muy bien. El de Inocencia y Culpabilidad. 2017. Bueno, actualmente dirige el proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre es Teatro Postdramático y Artes Performativas en Argentina entre 2010 y 2020. También dirige el proyecto interdisciplinario de transferencia a la comunidad, Experiencias Transmedia en el Universo Patrimonial de Museos, MUFIT y el Bicentenario de Tandil. Bueno, así que los dejo con el profesor Miguel Santagada para que pueda compartir esta clase inaugural. Muchas gracias, Miguel.
Bueno, muchas gracias Larisa, muchas gracias a la dirección de la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, al equipo de cátedra con quienes hemos trabajado tanto tiempo. Entré a la cátedra en el año 88 y me retiré el año pasado, el 23. O sea, me jubilé en el 23, ya en el 24 no trabajé. Bueno, yo les voy a mostrar unas imágenes. Contaba con que los que están en las naves laterales no lo van a poder ver. Pero si tienen por ahí la posibilidad, busquen El triunfo de la muerte, ¿sí? Como imagen. Es este cuadro que ya les voy a proyectar. Vamos a correr un poquito. Bueno, no se alcanza a utilizar del todo porque es una obra del 1550 aproximadamente y se llama El triunfo de la muerte. Ya estábamos no porque soy viejo, pero no tanto, no había nacido todavía. Pero digamos, Occidente, Europa, la Europa cristiana, que ya había sufrido o experimentado el cisma de Lutero, ¿sí? Que estábamos en plena contrarreforma. El autor este es austríaco, nació en Viena. No sé si en esa época que nacía en Viena se llamaba austríaco. Bueno, lo cierto es que El triunfo de la muerte es toda una expresión, podríamos decir, cristiana, sobre el sentido de la vida. O sea, la vida es absurda, la vida es efímera, la vida es frágil, la vida no sirve para nada. Y el triunfo de la muerte, no solo el título, sino todo el grabado en general. Este cuadro tiene 1,62 metros, más o menos 1,50 metros. Yo lo deformé para que cupiera en el slide de PowerPoint. Pero básicamente lo que se ven son cadáveres y en algún lugar gente que está jugando las cartas, como si nada importara. Bueno, los críticos de arte han elaborado distintas interpretaciones. Nosotros no somos críticos de arte, pero a mí me pareció interesante arrancar con esta imagen y con dos que vienen seguidamente para reflexionar sobre la influencia sobre las opiniones. Si la producción artística se concentra en estos temas, que en general se exhiben en los templos, en las iglesias, donde prácticamente era obligatorio asistir, y si no era necesario asistir porque no eran los pocos lugares de entretenimiento o de expansión, de reunión de personas, y los esperaba nada menos que este mensaje. En esa época no se podía escribir, no había obviamente otras herramientas de transmisión de la información más que el recitado. La lectura era un privilegio de minorías y a lo mejor los campesinos que se llegaban a las iglesias de los burgos, de las ciudades, se enfrentaban con imágenes como esta, que ha sido de las más imitadas en la historia del arte. Bueno, por si les interesa, les muestro acá rápidamente el nombre. Peter Bruegel, el viejo, sería este, que escribió, o mejor dicho, que pintó, elaboró esta versión que yo traje del triunfo de la muerte y que he escogido para iniciar una, espero que no muy aburrida, pero sí extensa reflexión sobre la influencia de las opiniones a través de mecanismos claramente políticos, claramente académicos, que influyeron
en el desarrollo de nuestra disciplina. Las teorías de la comunicación han comenzado su largo periplo preguntándose por los efectos que, bueno, actividades como la publicidad, la promoción, la propaganda, tendrían en esas audiencias pioneras, en principio de la prensa, luego de la radio, más adelante, más cerca de nosotros, la televisión y actualmente las redes sociales. Por supuesto que no hay ninguna conclusión, podríamos decir, que no sea objeto de debate acerca de cuánto influye en la opinión de las personas el mensaje adverso a sus opiniones iniciales, neutro o favorable a esas opiniones. Pero sí podemos hacer un recorrido acerca de los mecanismos con los que se intenta todavía perfeccionar el mecanismo, la acción de la propaganda. Termino con estos dos grabados. Este es del siglo XVIII, o sea, se dice rápido siglo XVI y siglo XVIII, pero pasaron 200 años. Ya se estaban desarrollando las primeras experiencias de la Revolución Industrial. Faltan nada menos que 40 años para la Revolución Francesa, más o menos, y por ahí para la independencia norteamericana. Y esto que está grabado en una iglesia de Edimburgo, en Escocia, lleva el nombre en latín, Memento Mori, recuerda que morirás. ¿Qué forma de despreciar la vida más intensa y más profunda que recordar la muerte de la gente? Y esta es la alegoría de la vanidad. No sé si se llega a ver las joyas, las alhajas, las riquezas simbolizadas junto a un mundo, a un planeta Tierra, digamos, que ya para el siglo XVII, también es interesante por eso, ya se pensaba que la Tierra era redonda, no como nos enseñaban en la escuela. Pero lo más interesante de este grabado de Antonio de Pereda es que junto con las riquezas aparecen las calaveras. Como decía, por eso se llama alegoría de la vanidad. La vida es vana. Todo es vanidad, dice la Biblia, y Antonio de Pereda, artista que trabajaba para las grandes cortes europeas, especialmente la de los Habsburgo, no tiene ningún empacho en hacer este cuadro para recordarnos que la vida es vana. Bueno, por supuesto que en el capitalismo la propaganda va a tener que luchar contra esta larga creencia que se venía repitiendo a través de las imágenes religiosas, y no solo a través de las imágenes religiosas, sino a través de la cultura familiar. Le voy a presentar a un autor cuya lectura recomiendo calurosamente, Mark Twain. Nació siglo XIX en Luisiana, en Nueva Orleans. Dice así, la verdad, esto no lo dice Mark Twain en el siglo XXI, lo dice fíjense, muere en 1910, al comienzo del siglo XX. La verdad tarda 6 veces más que la fake news en llegar a 1500 personas. Y esta es la frase de él, porque él no conocía la expresión. Probablemente sí por ser hablante nativo del inglés. Pero no existía el concepto de fake news, sí el concepto de mentira. Una mentira puede dar la vuelta a la tierra mientras la verdad se está todavía poniendo los zapatos, se está cansando. Les traje también como para que jugáramos un poco unas preguntas que hice a la inteligencia artificial. Me entero de que en algunos lugares de enseñanza superior o media se sorprenden los profesores porque mandan a hacer trabajos monográficos a sus estudiantes y se encuentran que el trabajo monográfico lo hizo Meta o ChatGPT o etcétera, ¿no?
Copilot, como si fueran neutrales las respuestas que da Copilot. Por supuesto, las respuestas que da cualquiera que escribe una monografía tampoco son neutrales. Lo que pasa es que se les ve, con un análisis pormenorizado, se les ve el origen. Por ejemplo, dice así: las compañías que acumulan los datos de los usuarios de redes manipulan nuestro comportamiento y atención. Esto es lo que dice, es lo que puse yo como pidiéndole una opinión. Le puse: el sentimiento de soledad ha alcanzado niveles récords a pesar de la hiperconexión. Tercera, los dispositivos móviles son multifuncionales, lo que intensifica la dependencia humana frente a las máquinas. Le pregunté: ¿es verdad que para mantener a sus usuarios conectados una red social debe más bien lograr que se enojen, que se sientan inseguros y asustadizos? Otra pregunta: ¿las situaciones favorables para los usuarios entran en espirales de consenso desmedido o de conflicto con otros usuarios? ¿Saben qué me respondió Copilot, el de Microsoft? No puedo responder estas preguntas. En todo caso, prueba con la versión paga. Una lástima que no, se ve que intenté poner más preguntas en el slide, no me quedó la respuesta. Pero la respuesta realmente me asombró. Estaba tratando de escribir unas memorias de mi infancia. Entonces, quería recordar el instante en que mi papá, hace muchos años, quería enseñarme algo sobre el sexo. Mi papá hoy tendría más de 100 años. Entonces le pregunté: ¿cómo haría un padre para explicarle a su hijo acerca de la sexualidad? Hagan la prueba. Respuesta de Copilot. No probé con otras. No puedo responder a esas preguntas. Si quieres te puedo poner links para que lo busques por ti mismo. Algo así. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la propaganda. Me dirán: ¿y por qué empieza con la muerte? Bueno, ya espero poder reunir todo esto en una sola conclusión. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en la cátedra, más o menos, los primeros años, apareció en el año 89 la primera campaña electoral que gana Menem. Menem ganó, participó en 3, ganó en 2. Creo que ganó las 3, pero la última no se presentó al balotaje. Han pasado entre este señor que ven acá, se puede nombrar, en una época era tabú nombrar a Menem. Bueno, del año 89 al año 2023, 30 y pico de años, 34. Bueno, todo el mundo sabe, claro, lo que tiene en la mano. Nadie sabe lo que tiene en la cabeza, pero sí es lo que tiene en la mano. Se puede hacer un análisis pormenorizado, con traje, la corbata bien al tono, sí, bien peinado, este no, obviamente. Él solo, él acompañado, secundado por grupos de fanáticos. Y mientras uno habla del fraude, que no lo va a cometer, después veremos si lo cometió o no, pero pide que lo siga. El otro llama a la destrucción. ¿Qué ha pasado en un país? Ojo que la crisis del 89, ustedes las habrán contado, pero fue muy dura, durísima. Yo en esa época era becario del CONICET, y recuerdo que cobrábamos una vez por semana el sueldo, porque la aceleración de los precios y, bueno, de las tarifas, hacía imposible que llegáramos al fin de mes. Y yo era de los privilegiados que cobraba el sueldo. Bueno, les voy a presentar ahora El poder de la propaganda. Este autor, Edward Bernays, de origen alemán y austríaco, había nacido en 1899, era familiar de Freud, de Sigmund Freud, y se lo considera uno de los líderes, no de la teoría de la propaganda, sino de la práctica de la propaganda. Por eso lo trajo. Fíjense cómo lo ilustra, como un marionetista.
alguien que maneja los títeres. Y su gran mérito, vamos a llamarlo así para abreviar, yo sé que están grabando, puede ser un compromiso, para mí no es un mérito, pero digamos su mérito profesional, fue hacer que médicos en una campaña publicitaria afirmaran que el consumo de tocino, es decir, el panceta y huevo frito, por eso está panceta y huevo frito, eran buenos para la salud. Por supuesto que no lo decían los médicos porque fuera verdad, sino que lo decían porque alguien les pagaba para que lo decían. Nunca se supo si esos médicos eran de verdad médicos, etc. Pero la compañía productora de bacon, de tocino, se lo agradeció mucho. Tal vez la otra marioneta es una malgaza, según el imaginario de los años 20 del siglo pasado. Tiene un paquete de Lucky Strike, porque él fue el autor de la campaña más agresiva y más exitosa, lamentablemente, para que la mujer adoptara el hábito del cigarrillo, de fumar, como un principio o como una conducta honorable, sin importarle, por supuesto, la salud, ni el colesterol de los que comen huevo frito, ni los pulmones o el sistema cardíaco, respiratorio de las mujeres que fumaban. Vamos a leer alguna cita de Edward Bernays. La mejor manera de organizar la economía es dejar que las cosas fluyan libremente, pues por sí solas irán convergiendo hacia un orden espontáneo. Los economistas creen que el intercambio de bienes y servicios es como el sexo. Lo mejor es dejar solos a los agentes implicados, sin cortapisas ni restricciones, pues ellos se las van a arreglar para llegar a un resultado satisfactorio. Bueno, esto es lo que piensan los economistas, va a decir Bernal. Pero los publicistas, los que se dedican a la publicidad, saben que no es así. Y hasta tal punto no es así, que dice: no se puede librar a la suerte que la oferta y la demanda se organicen. Saluden al liberalismo que se va. El sistema de producción solo es rentable si se puede mantener su ritmo. Es decir, si se pueden vender sus productos en una cuantía fija o creciente. En épocas pasadas, la demanda creaba la oferta, pero actualmente la oferta debe esforzarse por crear su propia demanda. ¿Cómo? Mediante el uso de lo que Bernays denominaba propaganda. Por eso, la propaganda es un esfuerzo organizado para difundir una creencia o una doctrina concreta. Hasta aquí uno puede decir, bueno, la publicidad es una actividad menor, la gente consume lo que quiere o lo que puede comprar. Pero ¿saben quién prestaba mucha atención a Edward Bernays? Quien fuera la figura central de la manipulación nazi bajo el Tercer Reich, Joseph Goebbels. No sé si han oído hablar de él, seguramente sí, pero pocas veces se lo vincula a Goebbels con este Edward Bernays que estaba en Estados Unidos. Era austríaco, pero ya hacía años que se había radicado en los Estados Unidos. Especialmente esta frase que conviene retener, pertenece a Edward Bernays. Los gobiernos dependen del consentimiento de la opinión pública para llevar a buen puerto sus esfuerzos. Y de hecho, el gobierno solo es gobierno en virtud del consentimiento público. La búsqueda del consenso, la búsqueda de la satisfacción del ciudadano es prioritaria para el equilibrio del gobierno. Y hasta tal punto esto es así, va a decir Edward Bernays, que así como en la economía, una empresa productora requiere de la demanda sostenida de sus productos, de sus mercancías, un gobierno, para lograr su éxito, necesita
la conformidad, la palabra que se utiliza es aquiescencia, pero la podemos traducir como conformidad, el conformismo, la satisfacción o la creencia de la satisfacción que se logra especialmente manipulando los hábitos y las opiniones de las masas. No se logra con resultados ciertos y concretos, sino que se comienza a trabajar especialmente desde el punto de vista de la comunicación. Los que manipulan la propaganda constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. No mandan los que están al frente de las instituciones, mandan los que están detrás. Tal vez esto no les sorprenda porque en el siglo XXI esto no es ninguna novedad. Pero ya que me estoy retirando de la docencia, quiero volver a la fuente para que ustedes vean que esto que está ocurriendo ahora ya ocurrió, ya fue pensado. Y como vamos a ver dentro de un ratito, no solo fue pensado, sino que fue perfeccionándose. De tal manera que nuestras generaciones y las de ustedes asistimos a vamos a decir, a una vigorización de estas prácticas manipulatorias. Termino la cita. Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Como si dijera, hace un siglo no nos educan nuestros padres o nuestros seres más allegados. Nos educan personas de las que nunca tendremos idea quiénes son. Hemos hablado de Goebbels. Pasemos rápidamente revista. Es importante que los conozcamos y los analicemos. No sé si para evitarlo, pero sí para simplemente para distinguirlos. Estos son los 11 principios que Joseph Goebbels, ministro de la Ilustración y la Propaganda del Tercer Reich, así se llamaba su ministerio. Hoy tenemos, por ejemplo, un ministerio de capital humano o un ministerio de la desregulación. En el Tercer Reich se impuso el ministerio de la Ilustración y la Propaganda. Voy a leer rápido los 11 principios. Algunos están ilustrados con motosierras, con fotos de marchas y manifestaciones callejeras. El principio de simplificación y del enemigo único. ¿Les hace acordar algo de esto, el principio del enemigo único? Echarle la culpa a uno solo de todos los males que padece la sociedad. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Por eso, no sé si se ve la imagen, no se ve, es una marcha de la Cámpora, que ha sido seleccionada por el sistema, vamos a decir, periodístico, comercial, corporativo, mediático, como una buena ilustración de este segundo principio. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Otros autores posteriores llaman a esto el principio de la demonización. Si lográs crear un demonio, todos los males van a tener como único responsable a esa criatura que acabas de imponer a la opinión pública. El principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Sí, pero fíjense lo que hizo el gobierno anterior. Nos dejaron una bomba. No lo digo exclusivamente por el presente, porque todos los gobiernos hacen. No sé si Goebbels lo copió, lo adaptó o se le ocurrió por primera vez en la historia. Lo cierto es que él lo sistematizó y lo más terrible es que lo llevó a cabo. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Oyeron hablar del perro muerto? ¿De los perros clonados? Bueno, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Bueno, esa es la teoría de la crisis permanente que se va a sistematizar y se va fundamentalmente a
emplear con mucho vigor en los últimos años, no solo en Argentina, también en el mundo. De esta forma, por ejemplo, los ataques sistemáticos del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza se lograron consensuar especialmente a partir de la teoría de la crisis permanente, lo que lleva al necesario exterminio del enemigo. Tenemos otros principios como el de la vulgarización, el de la orquestación. Voy a detenerme especialmente en el principio de la verosimilitud. 2016, campaña de Trump, primera presidencia. El comité de campaña había organizado este eslogan: Lock her up, o sea, enciérrala. Y acá, no sé si recuerdan haber visto un muñeco exhibido en algunas marchas vestido de presidiario, con rostro caricaturizado de la adversaria política. Esta sería Hillary Clinton, y la foto que se ve allá arriba es también una Photoshop de Hillary Clinton con atuendo de presidiario. Prisión para Hillary. Es decir, el ataque sistemático al enemigo sostenido por el principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias, en los cuales se sindicaba a Hillary Clinton, bueno, como responsable de delitos, de corrupción, etc. Bueno, no le digo que lo vean de noche, pero traten de verlo, aunque sea un ratito. Se consigue en internet, en YouTube. Este es el gran, está con subtítulos en español. Ah, está en el campus. Ok, el triunfo de la voluntad. La gran, ¿ya hablaron de esto? Bueno, ok, está disponible en el campus, no sabía. Véanlo, se trata de un video, el triunfo de la voluntad, donde todos estos principios y otros que lo estamos viendo fortalecen el espíritu de adhesión, de conformidad con la práctica del tercer Reich. Acá tenemos una foto de Goebbels, quien publicó, esta también es una lectura recomendada, simplemente para conocer en profundidad el campo minado de la práctica de la comunicación. Mientras se habla de paz, de desarrollo, de concordia, de consenso, en realidad los intereses oscuros que mueven los hilos de estas marionetas siempre están ocultos. El ascenso nazi al poder se considera a menudo un ejemplo clásico de logro político mediante la propaganda. Son contrafácticas las opiniones que dicen: si no hubiera propaganda no habría manipulación, no habría una adhesión tan férrea, tan mayoritaria a determinadas ideas, a determinadas imágenes, a determinadas aspiraciones. Lo cierto es que se dan las dos cosas. Tenemos aspiraciones más o menos concurrentes y tenemos una práctica propagandística que apoya, que sostiene, que alienta la concentración de esas ideas. Un gobierno que desee, esto lo dice Goebbels, un gobierno que desee realizar propaganda debe reunir a su alrededor a los cerebros más capaces en materia de influencia pública masiva. No dice a los cerebros más capaces en procura de la paz, de la concordia, etc. Dice cerebros más capaces en materia de influencia pública masiva y recurrir a los métodos más modernos para lograr dicha influencia.
retrocedemos un poco en el tiempo. Tal vez el responsable, o el primero que sistematizó estas ideas de la manipulabilidad, fue este señor de origen francés, Gustave Le Bon, quien escribió ese libro que ven ahí, Psicología de las Multitudes. Está traducido al español, yo creo que se consigue ampliamente. Fíjense la cita que de alguna forma resume su postura. Podríamos decir, él en realidad desprecia a la masa porque la considera absolutamente manipulable. Él no habla de una acción, como hablará Goebbels o Bernays, sobre las masas. Él lo que da por supuesto es que las masas son ya producto de esa manipulación. La sustitución de la acción inconsciente de las masas por la actividad consciente de los individuos es una de las principales características de la época actual. Los hombres se rigen por ideas, sentimientos y costumbres. Las masas, fíjense que distinguen entre los hombres y las masas, como si las masas fueran integradas por individuos subhumanos o no humanos. Las masas muestran una mentalidad singularmente inferior. Singularmente inferior. El papel que desempeña el inconsciente en todos nuestros actos es inmenso y el de la razón muy pequeños. Bueno, pasemos al siglo XXI, ¿les parece? Ya hemos hablado bastante del siglo XX. ¿Conocen este libro? Generación Idiota. ¿Conocen al autor Agustín Laje? Bueno. Pero en realidad no vamos a hablar de él, vamos a hablar de la captología o ciencia tecnológica de la persuasión. Seguramente no han oído hablar de esto, porque esto es reciente, se ha difundido relativamente poco, pero hay información suficiente como para que hagamos el vínculo entre lo que decía por un lado Bernays, por otro lado Gustave Le Bon, entre la práctica y las ideas de Goebbels y la generación idiota del texto que escribió Agustín Laje, que no vamos a comentar. Este autor es Bill Fogg, nacido en 1961, tiene más o menos mi edad. Pero ha tenido el mérito de desarrollar este modelo de conducta en el cual llega a la conclusión de que con la suficiente motivación es posible que las personas se animen a tomar decisiones que les cuesta tomar. Por ejemplo, ¿vos querés dejar de fumar? ¿Querés abandonar el azúcar? ¿Querés abandonar la carne? Por supuesto que son los ejemplos que él da, pero no son únicamente estos ejemplos los que ilustran la enorme cantidad de recursos con que se ha desarrollado este modelo en la Universidad de Stanford. No creo que una investigación tan prolongada, tan sostenida y tan profunda solo sirva para que la gente deje el cigarrillo. No está mal que lo deje, pero podríamos decir que son métodos demasiado costosos para una práctica tan poco significativa. Puede ser que se utilicen para otros fines. Eso seguro que no lo van a encontrar en internet. Pero podemos bucear y analizar por qué se estudia las tecnologías persuasivas aún en el siglo XXI. La captología se focaliza en el diseño, investigación y análisis de productos digitales interactivos creados con el propósito de cambiar las actitudes y comportamientos de la gente. Por ejemplo, sistemas para dejar de fumar, para seguir una dieta, en fin, para relajarse, para convencer a los trabajadores de una empresa de alimentación sobre la conveniencia de buenos hábitos de higiene. Todavía conservan la máscara hipócrita. Hipócrita significa el que está abajo de la máscara.
de sostener que las tecnologías persuasivas apuntan al bien común. Este modelo de comportamiento de Fogg está diseñado para generar comportamientos específicos en los individuos. Se ha utilizado para diseñar productos exitosos. Se aplica a personas de todas las edades y culturas. En buena medida, egresados de los cursos de posgrado muy bien arancelados de la Universidad de Stanford, trabajan para las grandes corporaciones internacionales de publicidad y propaganda y generan, entre otras cosas, spots publicitarios que son los que se consumen actualmente en pocos minutos, en pocos segundos, por ejemplo, cuando jugamos con los celulares o cuando nos interrumpen un video de YouTube que queremos ver. Veamos cómo son las estrategias persuasivas. Fogg señala que hay 8 tipos principales de estrategias persuasivas que son polares, es decir, pueden agruparse en 4 categorías, donde cada categoría tiene 2 aproximaciones complementarias. Por ejemplo, pueden ser instrucciones autoritarias, haga esto, deje de hacer aquello, o no autoritarias. Se sugiere de manera paternal o incluso de manera fraternal abandonar determinado hábito, prestar atención a determinada cosa, etc. Hay organizaciones no gubernamentales que se inspiran en estas técnicas persuasivas para sus spots. Por ejemplo, esta Fundación Argentina Luchemos por la Vida diseña sus spots publicitarios sobre la base de las recomendaciones no autoritarias. Esa de si tenés casco, usalo, y te muestra una cabeza que se revienta. ¿Sí? Bueno. Después está la retroalimentación social, que puede ser o competitiva. Fíjese lo que pasa con el que acierta y decide bien, fíjese lo que pasa con el que la erra y decide mal. O puede ser cooperativo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto en conjunto, etc. Como ven, hay siempre una forma más bien tradicional, autoritaria, competitiva, y una forma más bien woke, vamos a decirlo así, ya que se ha puesto de moda. Bueno, después hay tipos de motivación intrínseco o extrínseco. Simplemente era para que tuvieran en cuenta que la tecnología persuasiva no está fuera de moda, todo lo contrario. Las publicaciones y la difusión de estos cursos en todo el mundo, tanto en lengua inglesa como en otros idiomas, confirman la idea de que la manipulabilidad de las opiniones es hoy por hoy un objetivo claro de las corporaciones, de las organizaciones políticas, especialmente las más burocratizadas, y fundamentalmente de la actividad mercantil, de la actividad comercial. Nos vamos de Estados Unidos a otro contemporáneo, no sé si lo conocen, a Giuliano d'Empola, el libro Los ingenieros del caos. Inicialmente creo que fue publicado en francés, no vi las tapas en italiano. Hace cosa de un año estuve en la Alianza Francesa acá en Buenos Aires, en el Centro de Estudios Franco-Argentinos. Les recomiendo, si pueden ver, es un video de 2 horas. Los que sufren de insomnio ya saben a qué recurrir, porque tiene un diálogo no muy ameno, pero profundo, con Carlos Paggi, quien lo entrevista a propósito de los ingenieros del caos. Las plataformas digitales que nos han habituado a que nuestros deseos se cumplan antes de que hayamos formulado por completo. Antes de que los hayamos formulado por completo. Ha generado como una especie de ansiedad. Esto es lo que dice D'Empoli. El libro es muy interesante porque él considera que las redes sociales han efectivamente modificado nuestros umbrales de ansiedad
y de tolerancia. ¿Y por qué se llama así el libro, Los Ingenieros del Caos? Porque las redes sociales, no sé si se habrán enterado, no son tan sociales ni tan comunitarias, sino que están deliberadamente orquestadas, organizadas, para orientar hacia determinadas posiciones, hacia determinadas creencias, pero fundamentalmente hacia determinados sentimientos en general negativos a buena parte de sus usuarios. Se pregunta el autor de Los Ingenieros del Caos, ¿por qué la política debería ser diferente? Bueno, ¿cómo es posible tolerar los rituales dilatorios? Perder tiempo, la ineficacia de una maquinaria gobernada por dinosaurios impermeables a cualquier solicitud. Exijamos todo ya. No queremos discursos, no queremos excusas. Lo que queremos es resultados. Bueno, ¿qué resultados quieren? No hay tiempo para ver cuáles queremos. Queremos que las cosas cambien. Los Ingenieros del Caos, va a decir en su libro, conforman una red en todo el mundo. ¿Qué pasa? Evidentemente, por las ultraderechas de Hungría, de Italia, de Francia. Hoy me entero que a Marine Le Pen, que era la lideresa del movimiento de ultraderecha francés, la han cancelado. Sería la justicia francesa, si se puede llamar justicia, una jueza francesa, la ha encontrado culpable de cargos de corrupción, etc., y le ha impuesto la pena de no poder presentarse a elecciones por varios años, y además de darle un tiempo de prisión no efectiva, domiciliaria, pero prisión al fin. Bueno, este John Parker no lo conocen, ¿verdad? Fue uno de los creadores de Facebook. Fue el socio de Zuckerberg. Un buen ejercicio, que ahora se me ocurre, ahora que estoy jubilado se me ocurrió. Hay una lista de estos personajes: Steve Bannon, Rupert Murdoch, bueno, y Zuckerberg, y Bill Gates, en fin, la lista es Jeff Bezos, Elon Musk, que tenemos que conocer. ¿Saben por qué? Porque la trayectoria de estas personas las ha traído y las ha depositado en nuestro presente como los más poderosos del mundo. Cuando empezó esta cátedra, las empresas más poderosas del mundo eran las empresas de aviación, de automóviles, los petroleros. Hoy, las empresas más poderosas del mundo y más capitalizadas son las empresas digitales, que tienen que ver con la comunicación. A veces me pregunto, ¿cómo no nos dimos cuenta? Bueno, sí, algunos nos dábamos cuenta, pero seguíamos insistiendo en prácticas culturales que el capitalismo nos dejaba estudiar, ocultando este principio sistemático, podríamos decir, bien aceitado, de la digitalización de la vida. Tal es así, recuerden que comencé hablando de la inteligencia artificial, que pronto la inteligencia artificial ya comenzó a ser denominada indebidamente como inteligencia. Porque de lo que se trata no es de ser inteligente la inteligencia artificial. Sin embargo, es la única forma que tenemos de denominarla. La inteligencia humana es algo mucho más rico, mucho más profundo, y lo mejor que tiene la inteligencia humana es que es contradictorio. La inteligencia de los robots no admite contradicciones. ¿Cómo será vivir en un mundo sin contradicciones? ¿Cómo será vivir en un mundo donde las únicas emociones alentadas sean las emociones negativas, de odio, de desenfreno, de insultos? No lo sé, pero creo que estamos llegando a ese momento. Y no estamos llegando a ese momento con una amplia resistencia. Estamos llegando con una resistencia que se va debilitando. No hace falta que pregunte quién no tiene un celular en su cartera o en su bolsillo, todos lo tenemos. Y sabemos que ese celular que estamos usando
produce más ganancias que el arancel o la cuota que pagamos por nuestra conectividad. Porque de esta forma se está conociendo en profundidad a las poblaciones que gustosamente y sin chistar se dejan ocultar su intimidad de una forma en que puede predecir más el algoritmo tus gustos y tus preferencias que las personas allegadas que te conocen de toda la vida. Dice así John Parker: te facilitamos una pequeña dosis de dopamina cada vez que alguien te consagra un me gusta, comenta una foto o cualquier otra acción. Se trata de un bucle de validación social, exactamente el género de cosa que un hacker como yo, él mismo se autodefine como un pirata, como un hacker, podría explotar, porque se aprovecha un punto débil en la psicología humana. Como decía un paisano, todo es psicología, todo es psicología. Hemos llegado al punto de la sobreexcitación digital y la ascensión política de líderes que en condiciones previas a las redes sociales hubieran tenido que enfrentar enormes resistencias. No sé si hubieran ganado o no, pero evidentemente la sorpresa que produce, por ejemplo, el ascenso de Milei en Argentina o de Bolsonaro en Chile, en Brasil, no hubiera sido posible sin el concurso de las redes sociales. Especialmente porque los mensajes pueden ser orientados y dirigidos a públicos proclives a creer determinadas falsas acusaciones o a defender determinadas posturas, por ejemplo, antiabortistas, etc. Hay una relación entre, estos son algunos datos que el propio de Empoli ofrece. Hay una relación entre el uso de Facebook y la violencia contra refugiados en Alemania. Es decir, se contagia o se impulsa, por ejemplo, el odio a los sirios. Ustedes saben que hace unos años había recrudecido, hace más de 8 o 10 años, había recrudecido la guerra en Siria, y por eso buena parte de las familias de una determinada ciudad emigraron hacia el oeste, hacia Europa. Y ningún país quería aceptarlos como refugiados. Fue Alemania, la Alemania de Merkel, la única que aceptó un número determinado de refugiados sirios, pero por un tiempo limitado. Todo esto dio motivo a una enorme controversia, pero esa controversia fue específicamente impulsada por bots, por cuentas falsas de Facebook. En aquella época Twitter no era tan vigoroso como llegó a ser después. Tirando leyendas, rumores, teorías conspirativas en contra de los sirios que habían llegado a refugiarse a Alemania. Se les acusaba de violaciones, etc. Y todo esto circulaba no por los medios oficiales, que en Alemania guardan todavía cierto decoro y no publican, por lo menos en aquella época no publicaban falsas informaciones. No sé si han seguido parte de la última campaña de Trump. Trump llegó a decir que en el estado de Ohio había dominicanos que comían gatos. El que le hace el libreto a Trump no debe saber ni lo que es un gato. Me refiero al gato de 4 patas feliz. Los otros ya se sabe que fue condenado, bueno. Trump, alguien le hace los libretos y le dice, como en las redes sociales tira cualquiera. Cuanto más asombroso y más escalofriante sea el mensaje, más va a penetrar. ¿Recuerda la primera cita? No se van a acordar, la de Mark Twain. Una mentira da la vuelta al mundo mientras la verdad recién empieza a ponerse los zapatos. Las redes sociales, pero fundamentalmente esta ingeniería del caos, es la que nos ha traído hasta aquí. Esos son los desafíos que tenemos
presentes. Les voy a contar otra experiencia así rápida, porque ya estamos cerrando. Esto en francés. Bueno, la campaña electoral de Macron, lo que tienen a Macron, presidente de Francia, hace varios años, era En Marche. En español creo que se traduce andando, en marcha. Los chalecos amarillos, que todavía no se sabe de dónde salieron, pero sí de las redes sociales, que recomendaban utilizar como estandarte, en lugar de banderas o gallardetes, este tipo de prenda. Por eso se llaman los chalecos amarillos. Le contestan en cólera, porque una de las emociones más aguerridas de nuestra era no está en la defensa de ideas, sino en la manifestación de la rabia. Y justamente la palabra cólera quiere decir eso, bronca, rabia. Y otro de los gallardetes de las banderas que se utilizaban en las marchas era esta que apela nada menos las vueltas que tiene el destino, ¿no? A lo que decían los esclavos de Francia en Haití. Estamos hablando del comienzo del siglo XIX. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pero no lo dicen los esclavos, lo dice la clase media movilizada por las redes sociales, en procura de conservar sus privilegios a costa de los inmigrantes que supuestamente vienen a quitarle el trabajo a la población francesa. Bueno, acá tenemos, no sé si se ve bien la imagen, el político en sombras frente al auditorio y alguien que desde arriba maneja los violines. Me parece ingeniosa esta imagen, no me parece original, pero yo prefiero otra imagen circense. Y no para el político, sino para el ciudadano. Cuando nosotros éramos chicos existían los circos con animales. Después, felizmente, se prohibieron. Los animales sufrían terriblemente. Los leones eran castigados. Pero justamente la gracia, entre comillas, era la siguiente. El animal, que era el rey de la selva, en el circo era el peor de los esclavos. Al golpe de látigo, el domador le exigía que se parase en un aro metálico. Y a 2 golpes de látigo, el león cruzaba por un aro rodeado de fuego. La gente aplaudía. El león muchas veces salía de ese trance con las mechas de su melena encendidas. Luego el león recibía algún tipo de premio y volvía a la jaula. Yo creo que esa es la imagen del ciudadano contemporáneo, no la del títere, sino la del león domado. Tiene todas las condiciones para ser el rey y se ha convertido en el hazme-rey, en el esclavo, en el peor dominado, ni siquiera por el golpe del látigo sobre su cuerpo, sino la amenaza del látigo que supone el golpe directamente del piso. No crucemos el cerco de fuego una y otra vez. Evitemos, dado que tenemos el privilegio de poder estudiar, de poder profundizar y enarbolar nuestras ideas, no permitamos que nos transformen en el león domado, que no por casualidad se utiliza tanto en las redes sociales, cuando aparece una réplica en una entrevista y se dice tal persona domó a tal otro. Bueno, la indignación, el miedo, los prejuicios, el insulto, la polémica racista o sexista se propagan en la web y generan mucha más atención y compromisos que los debates soporíferos de la vieja política. Fíjense que el eslogan es: no queremos pagar impuestos. Y nunca está la discusión cómo se financian los gastos públicos. La vulgaridad y los insultos personales han dejado de ser tabú.
los prejuicios, el racismo y el sexismo salen de su escondrijo. Las patrañas y las teorías conspirativas se convierten en una clave para interpretar la realidad. En otras épocas, en nuestra cátedra enseñábamos un texto sobre la formación de la opinión pública escrito por Habermas. Hoy si vive todavía, tiene como 100 años. Y él sostenía que para la campaña alemana de los años 50, no de los años 80, sino de los 50, la esfera pública se había convertido en una especie de usina, de fábrica, de opiniones moldeadas no por el debate que concierne a los asuntos públicos, sino por la búsqueda de satisfacciones individuales. Bueno, a más de 60 años de esa experiencia que Habermas en cierta manera deploraba, podemos decir que el resultado de eso es esta experiencia del resurgir de las ultraderechas en el mundo contemporáneo. Me voy a despedir presentándoles a un autor que seguramente conocen, pero que recomiendo que, aunque sea algún texto de él, lean, especialmente su concepción de la ideología. Slavoj Žižek. Se escribe así con Z, está mal ahí porque se me perdieron las tildes que llevan las Z. Fíjense esta expresión. La ideología es de tal naturaleza que cuanto más nos domina, utilicemos la imagen del león, cuantas más veces nos hace pasar por el cerco del fuego, la ideología nos hace creer que somos libres. Y sin embargo es el momento en que peor o más amenazada está nuestra autonomía. ¿Por qué preferir verdades incómodas a mentiras gratificantes? Bueno, esta expresión es, de alguna forma, el elemento más persuasivo que aparece en las redes sociales. Verdades incómodas no queremos, preferimos mentiras gratificantes. ¿Por qué no pensar que no somos los que sufrimos la manipulación? ¿Por qué no pensar que somos muy parecidos a los que nos manipulan? No somos los leones. Esta es la posición de Žižek. Y con esto cierro la reflexión de hoy, porque es algo que todavía no he podido resolver. ¿Y si somos parecidos a los domadores, en vez de parecernos a los leones? Si al final nos gusta el orden y nos gusta la policía impidiendo el paso de los manifestantes, probablemente nadie lo quiera reconocer, pero por alguna razón se tolera todos los miércoles. Y las imágenes de la televisión no ocultan que de repente una nena que viene del colegio o una anciana recibe un palo por protestar, no por querer matar o asesinar o cometer un crimen, por protestar. El sujeto llega a convertirse en cómplice de injusticias porque goza secretamente de una pretendida superioridad moral. Y esto de la superioridad moral es la que le permite a Žižek analizar el tema de las cancelaciones, de la censura, que no ejerce el poder del Estado, sino que ejercen los ciudadanos usuarios de las redes sociales. Bueno, han sido ustedes muy amables, he tenido mucho gusto.